Hola, estamos iniciando el ciclo escolar. Muchos docentes, sobre todo en México, y a muchos todavía les causa duda cómo hacer un buen diagnóstico de su grupo. Y ya tengo algunos videos referentes a eso, te los voy a dejar por aquí. Uno tiene que ver con algunas estrategias de evaluación para hacer tu diagnóstico y otro tiene que ver con cómo se hace, no cómo se hace un diagnóstico, sino qué es y para qué nos va a servir. En esta ocasión te estaré dando un resumen, una explicación comentada de un texto. Se llama El diagnóstico educativo, una importante herramienta para elevar la calidad de la calidad de la educación en manos de los docentes, y es de Marisela Arriaga Hernández. Si tienes dudas sobre este artículo, me puedes mandar un mensaje, ya sea DM por Instagram o en WhatsApp. El WhatsApp siempre queda abajo de mi Instagram. Así que me lo puedes mandar y te comparto el artículo para que lo tengas. Ok, entonces comencemos. En este artículo se hablan de algunas dimensiones que se tendrían que tomar en consideración para el diagnóstico, además de los significados que tiene un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, pues vamos para allá. Comenzamos. Ok, y primero lo primero, aunque en otros videos ya he abordado este tema, ¿cuál es la definición de diagnóstico? Bueno, si nos vamos a los términos médicos, que es donde más se escucha este término, un diagnóstico es poder clasificar todos los síntomas para diagnosticar una enfermedad. Es decir, por todos estos síntomas se ven englobados en esta enfermedad. Y entonces, si lo traemos ese significado desde la medicina o la psicología, pudiéramos decir que es revisar todos los signos para diagnosticar, y aquí no serían enfermedades, puesto que nuestro enfoque no es de ser, ¿cómo se dice? Patologizante o algo así. O sea, no buscamos patologías en los estudiantes. Y nuestro enfoque tampoco es señalar este alumno o diagnosticar este alumno tiene esto, esto o esto, sino conocer estos aspectos para a partir de ahí poderlos atender mejor. Y entonces, en otro significado, podemos revisar que es una indagación, es decir, una investigación que lleva un propósito. El propósito es conocer a tus estudiantes y lleva toda una serie de procesos con instrumentos escogidos específicamente para conocer la información que requieres y llevados o aplicados bajo un método. Y este método te va a hacer que te den un montón de información, pero esa información tiene que llevar un tratamiento, si no, pues nada más queda en información inútil. Entonces, parte del diagnóstico es procesar esa información para tener información que nos dé resultados, y estos resultados nos sean útiles para nuestro proceso de planificación durante todo el ciclo escolar. Ok, más o menos esto sería un diagnóstico. Entonces, así en resumidas cuentas, es un proceso de investigación sistemática que lleva un propósito o varios propósitos, y por lo tanto escogemos los instrumentos y aplicamos las metodologías para poder obtener información que vamos a tratar para que nos sea útil para nuestra planificación. Muy bien, ahora vamos a conocer cuáles son esos procesos. Ok, entonces, ¿cuáles son las etapas de este proceso? Esta autora maneja que la primera sería la recogida de la información. Sin embargo, ahí en la recogida de la información yo le agregaría los propósitos por los que estás haciendo el diagnóstico y que selecciones adecuadamente tus instrumentos de evaluación o de recogida de la información. Porque no nada más podemos hacer diagnóstico a través de exámenes, a través de cosas que hagan los alumnos, sino también de registro, de observación. Podemos hacer a través de entrevistas el diagnóstico, y estos tipos de diagnóstico van enfocados hacia
otras dimensiones del diagnóstico, que eso ahorita lo vamos a abordar. Bueno, pues entonces en esta recogida de la información, pues sería pertinente que selecciones los instrumentos adecuados, que utilices la metodología adecuada para esos instrumentos y que lleve un propósito. Entonces el segundo paso sería el análisis de la información, es decir, información en bruto, como si dijéramos, este es un diamante en bruto y hay que darle ajustes, hay que ponerlo en una tabla, hay que ponerlo en una gráfica y hay que analizarlo. Y analizarlo no es más que describirlo. Es decir, por ejemplo, tenemos todos nuestros exámenes y nuestros exámenes diagnóstico, así a grandes rasgos, nos arrojan que hay niños que tienen esto, hay niños que tienen estas dificultades, hay niños que tienen estos aprendizajes ya concretados. ¿Cuántos? No sabemos, porque ahí están la información nada más. ¿Cómo lo podemos como entrelazar entre los aprendizajes que no han concretado y los que se han concretado? No sabemos porque no lo hemos tratado. Entonces, si lo ponemos en un cuadro de doble entrada y ponemos, por ejemplo, los alumnos, los aprendizajes que tendrían que haber logrado y cuáles se lograron o no, ya tendremos un referente visual para poder describir tantos alumnos lograron tantos aprendizajes y bla, 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 bla. ¿Esto para qué nos va a seguir o para qué nos va a servir? Para una valoración de la información también, que sería el tercer paso. Ver, por ejemplo, si aplicamos dos instrumentos que midan algún aspecto de matemáticas y en uno les fue súper bien y en otros no, pues valorar si la información es correcta en los dos o si hubo algún tipo de trampa o algún tipo de situación que no nos permitiera obtener la información tal cual. Si, por ejemplo, de repente aplicamos instrumentos y a las 2 semanas volvemos a hacer algo similar y los alumnos mágicamente lo recordaron, entonces es que no lo supieran, sino que se habían olvidado un poco. Y esta valoración tiene que ver con este trabajo diario también. Y el cuarto punto sería la intervención mediante la adecuación, es decir, todo diagnóstico que estamos realizando pues tiene que ver con un plan de trabajo. Y te acuerdas que te decía que pues ya analizamos la información, tenemos aquí cuántos alumnos hicieron esto, cuántos alumnos no lo lograron. Entonces ahí podemos decir, bueno, como 5 no lo lograron o como 20 de 30 no lo lograron, vamos a repasar este tema, vamos a abordar este tema con tal, bla, bla, bla. Y ahí es donde tú empiezas a ver o prospectar tu intervención. Finalmente, la evaluación del proceso. Y esta evaluación, y ojo, esto quiero que quede también claro, el diagnóstico no es nada más al inicio del ciclo escolar y ya se acabó, nunca vuelves a ver a los alumnos, nunca vuelves a investigarlos. No, durante todo el ciclo escolar vas a ir viendo sus avances y este diagnóstico, que ya no sería diagnóstico, sino una evaluación formativa, ya tendría que ver con esto de evaluación del proceso. Si se está logrando, no se está logrando, se puede abonar más al diagnóstico, se le puede poner algo más, algo que haya descubierto, y entonces así sería parte del proceso. Muy bien, entonces te lo repito facilísimo. Recogida de la información, análisis de la información, valoración de si la información es correcta o no, intervención mediante adecuaciones y finalmente una evaluación de todo el proceso. Muy bien, ahora vamos a las dimensiones que podemos abordar en nuestro diagnóstico. Esto va a ser súper útil para poder decidir qué instrumentos vamos a necesitar. Ok, y el primero tendría que ver con un diagnóstico del contexto. El contexto viene a ser el área específica donde está ubicada la escuela. Todos los que somos normalistas lo conocemos perfectamente, que esto influye directamente en la educación de nuestros estudiantes. Sin embargo, los que son profesionales de otras áreas y que están dando clases a veces no lo tienen tan claro. Entonces se los explico un poquito. Hay que conocer en dónde se desarrolla el proceso educativo, es decir, en dónde está la comunidad de aprendizaje para ver de qué manera esto afecta a nuestros estudiantes. No es lo mismo alumnos que viven en una zona con papás profesionistas, con pavimentación en todas las calles, con todos los servicios, a alumnos que viven en una comunidad rural,
sin pavimentación, sin acceso a todos los servicios básicos y sin acceso a comida constantemente por la escasez económica. Es decir, nuestro contexto va a afectar la manera en la que se van a desempeñar nuestros estudiantes. Además de que podemos también conocer usos y costumbres, es decir, en tal comunidad, durante 15 días por los festivales, por los festejos de las fiestas patronales o lo que sea, se ausentan los estudiantes durante esos 15 días. Es decir, necesitas planear para que durante esos 15 días no les dejes más trabajo, sino para que antes de eso logres concretar los aprendizajes y después de eso reforzarlos, porque estás de acuerdo que en esos 15 días, si son de fiestas del pueblo, pues nadie va a hacer nada de trabajo y no va a haber estas condiciones adecuadas para la educación. Entonces esos son algunos aspectos que podemos rescatar del contexto. ¿Qué más? El nivel educativo de los padres. Ojo, no es que a mayor nivel educativo tengan mejor educación los niños, sino que hay mayor probabilidad de que el apoyo sea mejor. Ojo, tampoco estoy diciendo que los padres que tengan niveles educativos bajos van a apoyar mal a sus hijos, sino que hay probabilidades, y entonces en estas probabilidades pues hay mayor probabilidad de que sean apoyados o incluso también de conocer el abandono. Por ejemplo, padres profesionistas con una carrera súper exitosa pudiera ser que tengan más abandonados a los niños, y esto no lo vamos a conocer nada más por saber si tienen profesión o no, y no lo vamos a conocer nada más por hacerles 5 preguntas, sino toda una entrevista que nos ayude a conocer estos aspectos contextuales de los estudiantes. La siguiente dimensión sería la dimensión de procesos llevados en el aula por el docente, y esto tiene que ver con la manera en que estamos haciendo nuestro proceso de aprendizaje. Es decir, si mi manera de enseñar se ajusta a la manera de aprender del estudiante, y no nada más es por los canales de aprendizaje, sino todos los aspectos. Por ejemplo, yo soy muy relajado, mis clases tienden a ser más libres, más con más libertades y más autogestivas. En cambio, si tengo alumnos que están súper acostumbrados a procesos más lineales, dirigidos, y que siempre se les dice qué tienen que hacer, pues hay un shock al principio, pero yo tengo que estar consciente de ese shock que va a haber, porque el trabajo es distinto. Mi estilo de trabajo y el estilo de trabajo que ellos estaban acostumbrados a hacer, pues es completamente distinto. Finalmente, la última dimensión tendría que ver con el estudiante, y ahí vienen algunos aspectos que hay que revisar del estudiante. 1, la dimensión biológica. Cómo se ha desarrollado, si tiene, y aquí ojo, no es que nosotros vayamos a decir, tiene tal síndrome, tal situación. No, si viene con un diagnóstico. Es decir, por ejemplo, yo que tengo TDA, puedo llegar a una escuela en donde yo sea estudiante y decir, tengo TDA, tengo mi diagnóstico por mi psiquiatra y por eso necesito tal y tal y tal adecuación. Le estoy ahorrando un trabajo a los docentes. Sin embargo, podemos ver algunos aspectos, por ejemplo, alguna discapacidad motriz, discapacidad auditiva, discapacidad intelectual, no sé, y ahí pudiéramos nosotros decirlo. Sin embargo, no contamos con un diagnóstico médico, por lo tanto se lo pedimos al padre. La otra dimensión es una dimensión psicológica, es decir, la motivación que tienen los estudiantes, la disponibilidad para aprender, las ganas que tienen de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque esto también influye en nuestros procesos. Y yo le agregaría aquí una dimensión social. ¿Cómo se conforma el grupo? ¿Quiénes son los líderes? ¿Quiénes son los que llevan la batuta? ¿Quiénes son los que de repente te hacen desorden? ¿Y quiénes son las personas invisibles? Y finalmente una dimensión cognitiva, que ya tendría que ver específicamente con los aprendizajes que son logrados o no. Si te fijas, abarcamos la totalidad del sujeto. Desde el contexto, la manera en la que nosotros vamos a interactuar con ellos, su dimensión biológica, su dimensión psicológica y su dimensión cognitiva. Es decir, estamos haciendo un diagnóstico real y total de nuestra realidad educativa. Por lo tanto, nuestra intervención será más específica de acuerdo
a las necesidades específicas de los alumnos o del grupo en total. Recuerda, poner atención en estos detalles nos hacen maestros de calidad y no de cantidad. Este es un video extra del diagnóstico de grupo. No pertenece a ninguno de mis cursos, pero si tienes dudas sobre cómo comenzar a ser maestro desde cero, te voy a dejar aquí la etiquetita para que te inscribas a la lista o le empiezas a seguir. O si eres un estudiante en línea, te voy a dejar también aquí la etiquetita para que puedas ir a esa lista en donde explico todos los aspectos que tienes que tomar en cuenta para ser un estudiante 100% de calidad. Hasta luego.